Uno a Uno. Hola, bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy nos acompaña Miguel Uribe Turbay, el concejal más joven de Bogotá, actualmente senador de Centro Democrático, número 1 en la lista de Centro Democrático, un político, una persona que está haciendo un impacto muy importante en la sociedad en Colombia. Miguel, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Hola Ramiro, muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Como te decía Miguel, en Uno a Uno, más allá de hablar de la profesión y de los hechos, las cosas que han logrado nuestros invitados y nuestros personajes para estar donde están, queremos entender quiénes son detrás de eso. Entonces, más allá de a quien conocemos todos los días, hoy dando quizá los debates más importantes de Colombia, con una posición de centro muy fuerte, con una visión sensata de los acontecimientos, con una búsqueda, digamos, de lógica y de progreso país. ¿Quién es Miguel Uribe Turbay? Bueno, Ramiro, esa siempre es una pregunta difícil, pero yo comenzaría diciéndote que soy un ser humano, un ciudadano, un colombiano común y corriente, con las mismas aspiraciones, los mismos gustos, los mismos miedos, las mismas preocupaciones que la inmensa mayoría de los colombianos. Incluso también he sufrido, como la inmensa mayoría de los colombianos, el horror de la guerra, las dificultades de vivir en un país como Colombia, pero también a su vez, como la inmensa mayoría de colombianos, creo en este país, amo Colombia, creo que hay futuro y diría que además soy absolutamente optimista. Y he tomado la decisión de participar, como bien lo dices, en el servicio público, no solamente como concejal, secretario de gobierno, hoy como senador, sino además de ser miembro de familia. Para mí es fundamental, antes que cualquier cosa, ser papá, ser hijo, ser hermano. Creo que hemos perdido mucho el valor de lo que implica el núcleo familiar y yo creo que finalmente eso es lo que más importa. Aprendí desde muy chiquito que la familia es lo único incondicional. Miguel, tocas desde temprano en la entrevista esto y creo que entonces vamos a tener que comenzar por ahí para ir. ¿Cómo se construye tu vida pues tras la tragedia que los televidentes conocen, algunos quizá no en el detalle, de que tu madre es asesinada en un momento en el que estaba secuestrada por Pablo Escobar y sus secuaces y vilmente la asesinan pues estos personajes en el momento de la liberación y este asunto? Pero bueno, más que los detalles de ese trágico evento, ¿cómo marca eso tu vida? ¿Cómo comienza tu vida a partir de un evento de esta magnitud, de este horror? Ramiro, literalmente mi vida comienza ahí, digo yo. Yo tenía 4 años y medio cuando fue la última vez que vi a mi mamá. Mi mamá era periodista, estaba absolutamente convencida que a través del periodismo podías contribuir a la paz en Colombia. Había sido fundamental en el proceso del M-19, la invitan a una supuesta reunión con el cura Pérez, es un engaño de Pablo Escobar que la utiliza para extorsionar al gobierno de aquel entonces y finalmente después de un secuestro de 6 meses la matan. Y pues realmente el día que mi papá me dice, un día absolutamente triste en mi vida, me dice que mi mamá está muerta, pues es ahí donde comienza mi vida, porque rápidamente en mi vida me enfrento a la realidad. Y la realidad que, como comencé diciendo, es la inmensa mayoría de los colombianos. Colombia ha sido un país que ha vivido, que a pesar de la violencia ha superado muchos problemas, pero que ha vivido en el medio de la violencia. Y entendí el horror del narcotráfico, del conflicto, de la violencia, de la guerra. Entendí la necesidad de buscar un país en paz. Yo siempre he sido un hombre de paz. Lo que no me gusta es la impunidad, por ejemplo, pero entendí desde pequeño que todos tenemos una oportunidad para contribuir a nuestro país. Fue muy difícil además, porque obviamente mamá solo hay una y sin duda crecer y vivir sin mamá es una ausencia gigantesca. Yo daría todo lo que tengo en mi vida por tener a mi mamá al lado y bueno, sin duda ella ha sido mi mayor motivación para hacer lo que hago, es mi mayor ejemplo. Mi mamá entregó su vida por una causa y es lo que sin duda con el tiempo, porque no es una reflexión que uno hace inmediatamente ni en la adolescencia y mucho menos en la juventud, tomo la decisión de entrar al servicio público, mucho teniendo que ver con eso. Pero fue muy complejo todo lo que se desembocó ahí, todo el proceso de perdón que tuve, que viví, no que tuve, que viví,
y que se dio finalmente en mi adolescencia, todo el proceso de reconciliación, todo el proceso incluso de perdón con mi mamá, porque yo no entendía, yo me demoré muchos años en entender por qué mi mamá se había puesto en una condición de riesgo, porque mi primer cuestionamiento fue por qué mi mamá prácticamente se entregó a sus secuestradores, y con el tiempo entendí que lo que ella estaba haciendo no solamente era para mejorar el país, sino realmente para ofrecerle un mejor futuro a mi hermana y a mí. Miguel, ese punto que tocas ahí, esa chispa por dentro, ese sentido de propósito de tu madre, ¿qué de eso compartes hoy y qué de eso te mueve hoy a hacer lo que haces? Mira, mi mamá cuando estuvo secuestrada no solamente tenía un diario, sino además tenía en algún punto, ya hacia el final del secuestro, tuvo la posibilidad de mandar algunas cartas, no solo como prueba de supervivencia, sino de comunicación con su familia. En aquel momento, como acabo de decir, se estaba extorsionando o presionando al gobierno de ese momento para que no hubiera extradición. Y la manera en la que Pablo Escobar lo estaba haciendo era prácticamente secuestrando una serie de personas para presionar a través de sus familias al gobierno para poder frenar la extradición hacia los Estados Unidos de los narcotraficantes. Y mi mamá en una de esas cartas le escribió a mi abuelo una carta que prácticamente decía: papá, como siempre me has enseñado, como siempre lo hemos hecho y como estoy segura debe ser, nunca podremos poner los intereses de nuestra familia por encima de los intereses del país. Prácticamente lo que le está diciendo es: no accedas al chantaje, no presiones al gobierno, no permitas que utilicen nuestro secuestro para eso. Conclusión, no lo hicieron, no hubo cambio, mi mamá está muerta. Es decir, desde pequeño aprendí que los principios y los valores no se negocian. Y además me conmueve mucho que mi mamá haya tenido esa valentía, porque eso tal vez en una película es lo normal, pero en la historia, en la vida real, no. Y te lo quiero decir porque hoy que soy papá, también me imagino el dolor de mi mamá estando separada de su hijo. Yo tenía 4 años y medio, mi hermana tenía prácticamente 17. Pues me la imagino separada y aún así en ese dolor tomando la decisión de decir: no accedan a ese chantaje. A propósito del diario, ella tiene un pedacito en el diario que a mí me conmueve mucho, y es, ella estuvo cambiando varias veces de lugar de secuestro, y en una, ella estaba pues en una casa, en un cuarto muy pequeño, con unas puertas de lata típicas de finca, pues de casa de campo, y tenía sus cuidanderos y oía a unos niños jugar al otro lado de la puerta, y ella dice en el diario que le rogaba a los cuidanderos que la dejaran jugar con los niños para sentirme en sus brazos. Entonces yo pienso mucho en que, pues a pesar del dolor que sentía de no estar con su hijo y con su hija, haya tenido como la valentía de decir: no vamos a ceder a nuestros principios, pues eso es tal vez mi mayor ejemplo. Y yo tengo claro que en la vida uno no negocia principios, uno puede perder elecciones, puede perder lo que quiera, pero no credibilidad, no su reputación, no su integridad. Y mi mayor legado mi mayor ganancia será poder siempre llegar a mi casa y ver a mis hijos a los ojos y saber que las cosas las estoy haciendo bien. Esto es Uno a Uno, vamos a un corte de comerciales y continuamos conociendo la vida y al ser humano Miguel Uribe Turbay. Continuamos en Uno a Uno con Miguel Uribe Turbay. Miguel, nos contabas un poco las cosas que digamos, lo que te enseñó tu madre sobre valores, etc. Pero esa grandeza puede irse para dos caminos, ¿verdad? Puede ser un peso muy grande en los hombros y déjame darle un poquito más de contexto también a la audiencia, a la gente que está viendo Uno a Uno esta noche, y es que tú vienes de una familia digamos, con una participación de líderes no menor. Tu abuelo fue presidente de la República, un presidente de la República que viene realmente de abajo, de trabajo, inmigrante, de origen libanés, que viene a romper toda una forma de hacer políticas muy cerrada, pero además tu abuela tiene una historia increíble también de cómo utiliza todo el acceso que tiene a la comunidad, el cariño que la gente le dio, porque creo que es una de esas primeras damas que la gente sigue amando, para crear una cosa como Solidaridad por Colombia, que toda tu hermana lleva y que tiene una fortaleza de muchos años. Tu padre también, un político, empresario de mucho calibre, que eso es un peso muy grande sobre los hombros. En algún momento tú dijiste: yo no voy a poder estar a la altura. ¿Eso cómo se siente por dentro? Pues mira, yo digamos, uno podría verlo de esa manera,
si mi interés como político o en el servicio público fuera tener poder. Digamos, tendría, no sé, como una aspiración a superar o a ir más allá de los que antecesores míos hayan ido, antepasados míos hayan ido. Pero yo desde pequeño he entendido que la política no solo es vocación de servicio, sino que lo que a ti te debe motivar es ser útil. Y yo no tengo ninguna presión de llegar hasta ningún punto. Yo quiero genuinamente servir. Es que lo que aprendí de mi mamá es que uno puede servir. Mi mamá literalmente dio la vida por una causa. Ella estaba convencida de que podía contribuir a la paz de Colombia a través del periodismo. Y yo creo que ese es además el mensaje final. El mensaje es, no importa en dónde estemos, podemos contribuir a que este país sea mejor. Eso es lo que yo quiero. Sueño con eso. Es que mi único plan, mi plan A, B, C, hasta el Z es Colombia. Yo quiero que a Colombia le vaya bien. Por eso, genuinamente, aquí no se trata... Y hay mucho que aprender de la manera en la que Colombia ha hecho política, especialmente en los últimos años, o hemos vivido la política, pero al final se trata es de cómo podemos servir y contribuir a que este país sea mejor. Ese es el punto final. Entonces yo, digamos, no tengo una presión absoluta de ver hasta dónde debo llegar, pero además yo creo que el legado, como lo dije al comienzo, es que por donde yo haya pasado haya hecho las cosas bien. Y yo incluso hoy me siento muy satisfecho de donde estoy. Es que finalmente soy senador, estoy haciendo las cosas bien, no tengo rabo de paja, no tengo escándalos, fui el senador más votado de Colombia. Si aquí llegara mi vida pública, he hecho con mucha convicción lo que he podido hacer por este país. Pero sin duda quiero seguir porque siento que las cosas no están bien. Ahora, tú mencionaste, por ejemplo, mi abuelo, mi familia en general, pues yo tengo todo el aprecio, toda la admiración, me siento absolutamente orgulloso de donde vengo. Yo creo que uno tiene que honrar a los antepasados. Ahora, la vida de ellos fue la de ellos, yo estoy construyendo la mía. A mí siempre me preguntaban, bueno, ¿usted es más Uribe o más Turbay? Yo siempre he dicho, yo soy más Miguel, ¿no? Yo realmente he querido desde el primer momento que empecé a hacer política hacerlo a nombre propio, porque siento mucho que también en la política hemos cometido varios errores. Primero, hemos perdido la identidad de quienes la hacemos, pero lo segundo es que siempre generalizamos o hacemos estigmatizaciones. Buena parte, yo sé tu preocupación por ese problema de polarización, ese ánimo de reconciliación que incluso tú has manifestado siempre. Bueno, buena parte del problema surge con la generalización y la estigmatización. Y en este caso, pues obviamente cuando uno viene de familia política pasa eso. Bien, desde el punto de vista político, y qué bueno que estamos, digamos, tocando un poco este asunto, y es, a mí me preguntaba un día un periodista aquí, me decía, nosotros entonces, ¿cuál es nuestra línea política? ¿Somos así, petristas o uribistas? Y yo le decía, somos periodistas. El peligro de los ídolos y los caudillos, y entro a cosas que a mí me interesa saber y creo que al país le interesa también saber. Tú eres un tipo claramente sensato, racional, estructurado, y creo que no te cobran aquellos que son más fanáticos de las posiciones a veces de derecha y de soluciones de hechos rápidas, no responder, digamos, de formas más airadas y como más show. En un país donde juega mucho el show, a veces de izquierda y a veces de derecha. Ramiro, es una pregunta interesante porque desde que empecé a hacer política yo he tenido claro que tengo como parámetro ser auténtico. Yo siento que a veces en la política uno incluso se alcanza a percibir políticos que por acomodarse a circunstancias buscan, digamos, aparentar lo que no son. Y en buena parte esa autenticidad lo que me lleva es a insistir a que yo defiendo convicciones claras. Es decir, yo he sido absolutamente coherente. Ahora, tengo que ser franco. Incluso ese es un tema que se ha tocado muy profundo por conocedores y expertos, y es la coherencia siempre tiene que tener un margen para uno reconocer errores, porque de lo contrario, pues uno se vuelve no coherente sino terco, si uno se mantiene en lo que piensa, siempre, a pesar de estar en lo equivocado. Entonces, pero la coherencia sí es importante, y esa coherencia parte de una autenticidad que yo he venido teniendo desde siempre. Entonces yo no me preocupo por qué dicen de mí, a mí no me preocupa si alguien me cobra o no me cobra porque les parezco o muy radical o más sensato, etcétera. Lo que yo creo que hoy Colombia necesita es coherencia y autenticidad, y eso es lo que yo soy. Segundo, Colombia, sin duda yo coincido que la polarización es compleja, pero además es normal en los regímenes democráticos. Nosotros hemos sobrevalorado el tema de la polarización. En todo el mundo hay polarización y polarizar. Ahora se nos volvió que polarizar es todo lo que es confrontación
discursiva. No, pues eso es eso. En la democracia pues no todos pensamos igual, tenemos derecho a liderar ideas. Entonces yo diría que hay que bajarle un poco como a ese miedo a la polarización o a la confrontación discursiva. Y no está mal defender lo que uno piensa, lo que yo creo que está mal es ser sectario. El concepto de sectarismo sí es muy preocupante, porque ser sectario es diferente a ser radical necesariamente. Podría uno confluir en las dos, pero el sectarismo es el que cancela al otro, es el que te impide hablar con el otro, es el que te impide llegar a consensos. Yo siempre también he tenido claro que hay que hacer política convocante, que es de diálogo. Por eso, entre otras cosas, hoy hacemos una oposición de diálogo. Claro, con momentos difíciles, fuertes, incluso a veces con lenguaje que toca plantear. Yo, por ejemplo, hace unos días le decía al presidente, no sea cínico, usted no nos puede acusar de algo, primero, que no estamos haciendo, sino que usted hacía mucho peor cuando estaba en la oposición. Y ese tipo de cosas no necesariamente es irrespeto, es plantear un poco, sacudir las conversaciones sobre lo que realmente está pasando. Pero claro que hay que avanzar siempre a tener un lenguaje respetuoso, eso es parte de lo que hay que hacer, siempre estar abierto al diálogo, pero no correr el riesgo de que por esconderse a la polarización, a la supuesta polarización, uno sea, digamos, lo que llaman aquí tibio o impreciso. Entonces, es complejo porque la pregunta que tú haces evidentemente es parte esencial no de la vida política mía, sino de la vida colombiana, política colombiana, pero bueno, aquí yo resumiría que en el marco de lo que estoy diciendo hay que ser auténtico, hay que tener convicciones y pues eso te lleva, habrá gente que le guste, habrá gente que de pronto te critique. Esto es Uno a Uno, vamos a un corte de comerciales y continuamos con Miguel Uribe Turbay. Miguel, nos contaste ya un poco de tus motivaciones, tu propósito, las enseñanzas de vida propias y a través de la experiencia cercana de terceros de la vida. Nos estabas hablando del tema político y yo tengo una pregunta y es, el Congreso de la República, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, tiene una pésima reputación. Y vemos todo el tiempo discusiones de las que muchos colombianos, y voy a decirlo como es, nos sentimos avergonzados, sentimos que a veces no nos representan lo que está pasando ahí. ¿Cómo es tu experiencia dentro? ¿Cómo te sientes dentro de eso y cómo se puede construir en un entorno que se ha convertido en algo tan complicado? Esta pregunta es interesante porque es evidente que la política está desprestigiada. Cuando yo arranqué a hacer política muy joven, mucha gente me decía, no se meta en eso es un nido de ratas, no lo haga. Y entonces a mí me permite esta pregunta hacer una reflexión y es, aquí el punto central es que nosotros como sociedad nos hemos dedicado a desprestigiar la política y paradójicamente es en la política donde se toman todas las decisiones de nuestra vida, de nuestra intimidad, nuestra relación con nuestros hijos, la educación de nuestras familias, el costo de nuestros servicios públicos, nuestra vida laboral, nuestra vejez. Es decir, en la política se toman las decisiones de toda nuestra vida y hemos desprestigiado la política, nos hemos encargado de mandar a los peores a la política. Entonces el punto es verdad, está desprestigiada, pero eso implica entonces promover unos nuevos modelos de liderazgo, eso implica entonces incentivar, generar incentivos para que la gente buena que quiera con vocación de servicio, con principios participar, lo pueda hacer. Y esa pues debe ser un gran reto de la sociedad colombiana, de los medios de comunicación, de los líderes políticos, de todo el mundo, de los empresarios, etc. Segundo, ¿yo cómo me he sentido? Hoy absolutamente útil. Útil porque estamos haciendo una oposición bien hecha, convocante, propositiva, que balancea evitar el daño que Gustavo Petro le puede hacer a los colombianos, pero al mismo tiempo construir un mejor país. Me siento absolutamente afortunado porque es un privilegio poder uno estar tomando decisiones sobre la vida de los colombianos y por eso lo hago con absoluto respeto, responsabilidad, estudio y juicio. Y además con la tranquilidad de que he sido absolutamente coherente. No solamente fuimos el único partido que arrancó sin dudas frente al gobierno de Gustavo Petro, sino que hemos demostrado ser estudiosos, abiertos al diálogo. Siempre a cada crítica tenemos una propuesta. Entonces me siento bien. Obvio, entiendo el malestar que genera que se refleja en las encuestas, porque es evidente, mientras no tengamos un Congreso que sea independiente, donde la base de la discusión sean los temas, no las transacciones, donde genuinamente veamos que hay un interés de responder a las necesidades de los colombianos, pues va a haber este choque. Ahora, también tengo que decir, en el Congreso hay mucha gente buena.
es injusto la descalificación que se hace general. Ese es parte del problema de la generalización, porque evidentemente hay mucha gente buena, yo diría incluso con buenas intenciones de todos los partidos. Miguel, yo creo que esa es una invitación a la reflexión en cómo ser más empáticos y comprometernos más en los procesos políticos. Claramente parece de locos no atender las cosas que son más importantes para el país y que es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Crees que eso es un proceso fácil de entender y que pueda llevar a un liderazgo, digamos, más conciliador en los años que se vienen a nivel del Ejecutivo? A ver, si todos fuéramos mucho más empáticos con el ejercicio de la política, probablemente la sociedad incluso sería diferente. Pero me permite también decirte que durante todo este tiempo me he encontrado mucha gente que me dice, oiga, yo era apático a la política, hoy me interesa participar. Buena parte de eso es el efecto a la incertidumbre que está generando Gustavo Petro. El gobierno que hoy tenemos es un gobierno, primero no es el primer gobierno de izquierda, es una equivocación, hemos tenido varios gobiernos de izquierda, especialmente en el siglo XX, pero sí es el primer gobierno de un excombatiente guerrillero. Y eso genera unos retos, y además sus posiciones son absolutamente radicales, ideológicas, es sectario, ¿no? Digamos, entonces eso implica unas discusiones muy complejas y entonces lo que yo he visto es que este gobierno ha despertado el ánimo. Hay mucha gente diciendo, oiga, como que me toca participar, no necesariamente ser político, sino entender qué está pasando, ser activista, porque lo podemos perder todo, lo mucho o lo poco que tengamos. Entonces ha sido interesante ver ese cambio en estos últimos meses de gente que dice, yo era absolutamente apática, pero entendí que tengo que participar. Y por supuesto, vuelvo, repito, si generamos empatía si reivindicamos lo que es la buena política, la sociedad cambiaría. Seguro que el ejercicio político cambiaría, la relación entre contradictores cambiaría, porque aquí yo tengo que admitir, incluso probablemente yo he cometido ese error y tengo que reconocer errores, porque un cuestionamiento que hago permanentemente a Petro y a muchos políticos es que no tienen la capacidad de reconocer errores. Yo creo que aquí hay que reconocer errores. Probablemente yo en algún momento de mi vida he graduado de enemigo a quien debe ser es contradictor. Es diferente. Si uno ve a la gente como al opuesto, como contradictor y no como enemigo, la cosa cambia. Y más en un país violento y tan difícil como el que hoy tenemos. Miguel, te veo con una profunda madurez política. O sea, con una claridad sobre lo que podría funcionar en este país. Tienes 4 hijos, ¿verdad? Sí, pues realmente, la respuesta es sí, tengo 4 hijos. Son 3 hijas de mi esposa y un hijo de nosotros 2. Realmente cuando yo empecé a salir con mi esposa, las niñas tenían 9, 7 y 3, hoy tienen 21, 19 y 15. Y evidentemente las amo como mis propias hijas, las quiero. Ellas tienen una maravillosa relación con su papá, pero evidentemente hacen parte de mi familia, son parte de la motivación por la cual quiero hacer política decente. Han sido fundamentales en mi proceso de madurez y de crecimiento. Hemos tenido la oportunidad de vivir unos años fascinantes juntos con mi esposa, con ellas y ahora con nuestro bebé, que pues finalmente es el consentido de la casa. Bueno, padre, víctima de la guerra, político, reconciliado en un proceso de perdón personal, familiar, en toda esta historia. ¿Qué consejos le das a la juventud de hoy en día para ayudar a construir sus vidas, pero con ello también hacer el aporte responsable en la construcción de país? Lo primero es que yo insistiría, no se pueden negociar principios. Y eso no aplica solo para los políticos, aplica en nuestra vida como ciudadanos. Todo el día estamos en disyuntivas. Y alguien me decía la otra cosa, una cosa que me gustó, me pareció absolutamente valiosa. Los seres humanos tenemos que cultivar toda la vida la honestidad y la integridad para un solo segundo de confrontación. Es decir, en algún momento se nos pone por delante una situación que va a poner a prueba nuestra honestidad, nuestra integridad, y hay que cultivar estos valores porque finalmente no podemos seguir naturalizando y relativizando naturalizando lo malo y relativizando el bien. Parte de lo que a mí me duele del gobierno actual es que prácticamente está invirtiendo los valores, como que promoviendo la cultura del atajo, del dinero fácil. Entonces yo le diría a los jóvenes, no hay nada fácil en la vida. No negocie principios y trabaje duro por sus sueños. Tenemos que construir como sociedad igualdad de oportunidades para que cualquier colombiano, no importa en dónde esté, qué color tenga, qué apellido tenga las mismas oportunidades. Pero las cosas se consiguen con trabajo, con dedicación y con mérito. Bueno, muchas gracias, Miguel.
Ha sido muy interesante la charla. Esto es Uno a Uno. Terminamos hoy con Miguel Uribe Turbay, senador de la República, líder en el Congreso del Centro Democrático, que nos propone una nueva forma de reconciliarnos y de hacer política. Esto es Uno a Uno y nos vemos dentro de 8 días. Uno a Uno.